El suelo temblaba como si la propia tierra gritara, no de dolor, sino de presagio. Era la madrugada del 22 de junio de 1941. El aire frío del amanecer, cargado con el olor metálico a combustible y pólvora, apenas lograba sofocar el rugido incesante de los motores que se alineaban a lo largo de una frontera inmensa, adormecida y a punto de explotar. Millones de hombres, máquinas de guerra sin precedentes, un imperio de ambición forjado en el fuego de la tiranía, se preparaba para el salto. La Operación Barbarroja no era solo una invasión, era el destino sellándose, la esencia misma de un régimen expansionista en su apogeo de confianza, ciego por el poder y la certeza de la victoria. En aquel instante, el Tercer Reich se veía invencible. Sus Panzerkeils, cuñas de acero y fuego, habían rasgado Europa occidental en semanas, aplastando naciones con una brutalidad y eficiencia jamás vistas. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, era su firma, un sello de terror y triunfo. Los soldados alemanes, endurecidos por campañas victoriosas, marchaban con un optimismo casi religioso, creyendo en su propia supremacía, en la inevitabilidad de su dominio. Sus ojos azules, antes fijos en Francia y los Balcanes, ahora miraban al este, a las vastas estepas de la Unión Soviética, un territorio que prometía recursos ilimitados y la aniquilación final de un enemigo ideológico. El sol nacía, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que parecía un mal presagio, una advertencia silenciosa que nadie se atrevía a escuchar. El aire cortante de la madrugada besaba los rostros impasibles de los comandantes, el sudor frío de los tanquistas y el aliento cálido de los caballos de artillería, todos al borde de un abismo que desconocían. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el hedor acre del metal caliente y el nerviosismo humano. Era la calma antes de la tormenta, la ilusión de control antes de que el infierno se abriera bajo sus pies. Esta es una inmersión en las profundidades de una de las mayores y más brutales campañas de la historia humana, la invasión que condenó al Tercer Reich a la muerte bajo el gélido abrazo del invierno soviético, una saga de ambición desmedida, sufrimiento inimaginable y resiliencia indomable. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado en su forma más cruda e impactante. En los primeros meses, el avance alemán fue tan fulminante como un rayo cayendo sobre la tierra. Las divisiones Panzer, máquinas de guerra de acero y poder de fuego, rompieron las defensas soviéticas como cuchillos calientes en mantequilla. Columnas de infantería, motorizadas e implacables, seguían el rastro de destrucción, consolidando las conquistas. El sonido ensordecedor de los motores Maybach de los tanques se mezclaba con el grito estridente de los Stukas, los bombarderos en picado que aterrorizaban las líneas enemigas, transformando el paisaje en un infierno de humo, metralla y gritos. Soldados alemanes, con sus cascos de acero y uniformes grises, avanzaban por ciudades y campos, sus botas golpeando rítmicamente el suelo polvoriento. La confianza era palpable, casi arrogante. Eran la punta de lanza de un nuevo orden, y nada parecía capaz de detenerlos. Cientos de miles de soldados soviéticos fueron cercados, capturados o muertos en gigantescas batallas de aniquilación, las llamadas Kesselschlachten, batallas de cerco o caldero. El mapa de Europa Oriental cambiaba cada día, pintado con los colores de la esvástica, mientras la Wehrmacht se adentraba cada vez más en el corazón de Rusia. Pero cada paso adelante, cada kilómetro conquistado, los llevaba más cerca de un enemigo que no era solo el ejército rojo. Las vastas distancias, las carreteras precarias que se transformaban en lodazales con la menor lluvia, la resistencia inesperada y brutal de los defensores. Todo esto eran las primeras señales de que esta campaña no sería como las otras. El olor a victoria comenzaba a mezclarse con el hedor de una tierra indiferente, gigantesca, que parecía tragarse ejércitos enteros. La máquina de guerra alemana, tan eficiente en distancias cortas, comenzaba a estirar sus límites, y el otoño, seguido por el invierno, se aproximaba, trayendo consigo una promesa de tormento. El infierno que se anunciaba no sería solo de fuego, sino de hielo. La trampa se estaba tendiendo.
La euforia inicial se desvaneció como la niebla de la mañana. Lo que antes era una marcha triunfal se transformó en un atolladero de lodo y sangre. El otoño soviético llegó implacable, convirtiendo los caminos rudimentarios en pantanos intransitables. Los Panzer, antes símbolos de velocidad, ahora se hundían en el barro pegajoso, sus motores rugiendo en vano, el olor a aceite y tierra mojada invadiendo el aire. Camiones de suministros patinaban, atrapados, mientras la cadena logística alemana se extendía peligrosamente, fina como un hilo de cabello a punto de romperse. A cada kilómetro, la resistencia soviética se volvía más feroz, más desesperada. Ya no eran solo defensas estáticas, sino emboscadas brutales, ataques nocturnos de guerrilleros, la tierra quemándose bajo los pies alemanes. Del lado soviético, la furia de la invasión se transformó en una llama de odio y resiliencia. Hombres y mujeres, muchos sin entrenamiento militar formal, tomaban las armas. El grito de «Sarrodinu», por la patria, resonaba en los bosques y en las ruinas de las ciudades. Soldados del Ejército Rojo, antes desorganizados, ahora luchaban con una ferocidad que impactaba a los invasores. El combate cuerpo a cuerpo era la norma, bayonetas contra bayonetas, cuchillos contra puños, el sonido metálico de las hojas chocando, el olor acre a sudor y miedo, los gritos guturales de dolor y desafío llenaban el aire. Las PPSH-41 soviéticas, metralletas simples pero eficaces, vomitaban torrentes de plomo, mientras los fusiles Mosin Nagant disparaban con precisión mortal desde posiciones ocultas. El horror no perdonaba a nadie. Aldeas enteras eran incendiadas, sus cenizas esparcidas por el viento frío. Civiles, atrapados en el fuego cruzado, corrían desesperados. Madres agarraban a sus hijos, el terror estampado en sus rostros, mientras el sonido lejano de la artillería se convertía en un estruendo ensordecedor. Mujeres, muchas de ellas viudas de guerra o con maridos en el frente, trabajaban en los campos o en las fábricas, manteniendo el engranaje de la resistencia en marcha, mientras otras se unían a los partisanos, viviendo en los bosques, saboteando líneas de suministro enemigas, convirtiendo la retaguardia alemana en un caldero de inseguridad. El olor a humo y muerte flotaba sobre todo, una mortaja invisible. A medida que el otoño se adentraba, el frío se convirtió en un enemigo tan implacable como cualquier ejército. Las temperaturas se desplomaban, lluvias gélidas se transformaban en nevadas precoces. Los soldados alemanes, todavía con sus uniformes de verano, comenzaron a sentir el verdadero impacto del general invierno. La congelación era común, las armas se atascaban, los vehículos se negaban a arrancar. El olor a combustible congelado y cuerpos sin vida comenzaba a mezclarse en el aire. Los ojos de los soldados, antes llenos de confianza, ahora reflejaban un agotamiento profundo, un miedo gélido que penetraba hasta el alma. Cada mañana, más camaradas eran encontrados endurecidos por el frío, sus rostros pálidos y azules, sus manos congeladas en las armas. Avanzar significaba adentrarse en un infierno aún más profundo. Retroceder era impensable para el liderazgo alemán. La orden era «no hay retirada». Moscú estaba a la vista, a solo unos kilómetros, pero a cada paso, el precio se pagaba en sangre y carne congelada. El paisaje, antes un campo de batalla, se convertía en un cementerio a cielo abierto, salpicado de cráteres de bombas, vehículos destruidos y los cuerpos de los que cayeron. El aullido del viento helado parecía llevar los lamentos de los muertos. La nieve, que pronto lo cubriría todo, sería un manto blanco sobre un horror indescriptible, un sudario para los sueños de conquista de un imperio. La escasez de suministros agravaba la situación cada día. Alimentos, municiones, equipo de invierno, todo se convertía en un lujo inalcanzable para las tropas de primera línea. Los caballos, esenciales para el transporte, morían de agotamiento y hambre, sus cuerpos delgados y helados esparcidos por los senderos. La ración de pan disminuía. El café caliente era un recuerdo lejano. El olor a hambre, mezclado con el de cuerpos insepultos, convertía la existencia en un suplicio constante. La moral se desplomaba. Soldados, antes disciplinados, ahora luchaban no solo contra el enemigo,
sino contra la desesperanza que se infiltraba en cada fibra de su ser. La trampa del invierno soviético se cerraba lentamente, pero implacablemente, sobre la Wehrmacht. Las líneas del frente se extendían por miles de kilómetros, diluyendo el poder de ataque, convirtiendo cada puesto de avanzada en un punto de aislamiento. El cerco no era de una ciudad, sino de un ejército entero, aprisionado por la vastedad y el frío. La vastedad del frente de batalla diluía el poder de fuego alemán. Cada aldea, cada bosque, se convertía en un campo de exterminio. El combate se prolongaba durante horas, durante días, con una brutalidad casi medieval. En la oscuridad de las noches heladas, patrullas soviéticas, fantasmas blancos en la nieve, surgían de la nada, atacando puestos de avanzada alemanes con una ferocidad salvaje. El sonido de disparos ahogados, el clangor de cuchillos y bayonetas, los gritos sofocados de hombres muriendo en el frío, se convirtieron en la banda sonora constante. El olor a sangre fresca se mezclaba con el de pólvora quemada y la escarcha penetrante. Los alemanes, acostumbrados a la Blitzkrieg, ahora se veían atrapados en una guerra de desgaste, una picadora de carne donde cada metro conquistado costaba vidas incontables. Los tanques Panzer, otrora orgullosos, estaban inmovilizados u operaban con extrema dificultad, sus cañones a menudo atascándose por el frío congelante. Para los que estaban dentro, el metal helado de los vehículos era una trampa, el aire enrarecido y los olores a sudor y miedo, la única realidad. La artillería rusa, antes subestimada, disparaba salvas implacables, convirtiendo las trincheras alemanas en cráteres de tierra y carne. El sonido ensordecedor de los Katyusha, los órganos de Stalin, era un presagio de horror, sus cohetes rasgando el aire con un silbido siniestro antes de explotar con furia devastadora. Del lado soviético, la resistencia era alimentada no solo por la ideología, sino por un puro y simple instinto de supervivencia. Muchos soldados del Ejército Rojo eran campesinos, defensores de sus tierras, de sus familias. Se atrincheraban en casas de madera, en ruinas de fábricas, convirtiendo cada pedazo de tierra en una fortaleza improvisada. Francotiradores soviéticos, maestros del camuflaje en invierno, acechaban en los bosques, convirtiendo cada movimiento alemán en un riesgo mortal. El chasquido seco de un fusil Mosin Nagant y el sonido de un cuerpo cayendo en la nieve eran frecuentes. La guerra no era solo entre ejércitos, era una guerra contra la propia existencia. Las ciudades, antes vibrantes, eran ahora esqueletos de piedra y acero, sus calles repletas de escombros, sus edificios perforados por proyectiles. El olor a hormigón quemado y polvo se mezclaba con el de cuerpos en descomposición bajo la nieve. En Leningrado, el asedio transformó la vida urbana en una pesadilla de hambre y frío. Millones de civiles, aprisionados, se enfrentaban a la muerte a diario. El pan se racionaba en gramos. Los niños se consumían en los brazos de madres desesperadas. El sonido del viento aullando a través de las ventanas rotas era casi tan aterrador como el de las sirenas antiaéreas. El aislamiento de las fuerzas alemanas en las líneas del frente era casi total. Con las carreteras intransitables, la entrega de suministros esenciales era un milagro raro. La comida escaseaba a niveles críticos. Caballos, perros e incluso ratas se convirtieron en fuentes desesperadas de alimento. La gangrena atacaba los miembros congelados. Las ejecuciones sumarias eran comunes, tanto por órdenes superiores para mantener la disciplina frente al pánico, como por actos de pura inhumanidad contra civiles y prisioneros. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte, la enfermedad y la desesperación. Para las mujeres y los niños soviéticos, la guerra significaba un terror constante. Refugiados vagaban por las carreteras congeladas, sus pocas posesiones en hatillos andrajosos, sus ojos vacíos de esperanza. El frío mordía sus pieles expuestas, el hambre roía sus entrañas. Muchos sucumbían al borde de los caminos, sus cuerpos pronto cubiertos por la nieve, convirtiéndose en hitos silenciosos de la barbarie. Las historias de atrocidades alemanas, reales o exageradas por la propaganda, alimentaban el odio y la determinación soviética. La lucha ya no era por territorio,
sino por la supervivencia del alma misma. El invierno no era solo una estación, era un verdugo silencioso e implacable, estrangulando lentamente la máquina de guerra alemana, convirtiendo a sus hombres en estatuas de hielo y pavor. Cada día que pasaba, la posibilidad de victoria se volvía más remota, reemplazada por la certeza de un infierno sin fin. El núcleo del conflicto se hundía en un abismo de desesperación. Para los soldados alemanes, cada amanecer la realidad era más brutal que la pesadilla de la noche anterior. El hambre corroía no solo los cuerpos, sino también el alma. Las raciones, ya escasas, a menudo estaban congeladas, convirtiéndose en bloques de hielo incomibles. El olor a hambre era constante, una presencia fantasmal que se aferraba a la ropa, a la piel, al aire mismo. La desnutrición abría las puertas a las enfermedades: tifus, disentería, neumonía. Los hospitales de campaña, improvisados en graneros helados o tiendas precarias, estaban abarrotados de hombres pálidos, tosiendo sangre, con los ojos fijos en el vacío, esperando el final. El hedor de los antisépticos se mezclaba con el de las heces y la muerte. La disciplina, antes la espina dorsal de la Wehrmacht, comenzaba a ceder bajo el peso del tormento. El miedo a morir congelado por una bala rusa o de hambre era omnipresente. Los informes de deserciones, de automutilaciones para escapar del frente, de brotes psicóticos, eran cada vez más comunes. Hombres, antes orgullosos, ahora eran sombras de sí mismos, sus rostros demacrados, barbas congeladas, ojos rojos por la falta de sueño y el agotamiento. La camaradería se transformaba en una lucha por un pedazo extra de pan, por un lugar más cálido junto a la hoguera. El sonido de la tos, del rechinar de dientes por el frío, de gemidos ahogados de dolor, era la sinfonía macabra de aquel infierno blanco. Del lado soviético, la resiliencia fue puesta a prueba hasta el límite de la capacidad humana. En Stalingrado, la lucha se convirtió en una carnicería urbana sin precedentes. Cada calle, cada edificio, cada piso se disputaba metro a metro, en combates cuerpo a cuerpo que duraban días. El olor a polvo de ladrillo y hormigón pulverizado se mezclaba con el de sangre y sudor. El sonido constante de los disparos de ametralladora, de las explosiones de granadas, de los gritos de ¡Hurra! Y ¡Heil! Resonaba entre los escombros. Los soldados soviéticos, con sus uniformes acolchados y abrigos pesados, se movían como espectros entre las ruinas, convirtiendo cada agujero de bala en una posición de tiro, cada montón de escombros en una barricada. Eran la personificación de la defensa intransigente, de la voluntad de no ceder un solo paso. Los francotiradores, como Vasily Zaitsev, se convirtieron en leyendas vivas, sus fusiles Mosin Nagant, disparando con precisión mortal, cazando oficiales y tiradores alemanes. Cada disparo, un sonido seco en la inmensidad del caos, significaba una vida menos, un soplo de esperanza más para los defensores. El invierno, para los soviéticos, era un aliado brutal, pero familiar. Conocían sus secretos, sus trampas, cavaban refugios profundos en la nieve, usaban ropa de piel, mantenían sus armas lubricadas con aceites especiales para el frío, pero incluso para ellos el costo era inmenso. El hambre también los golpeaba, aunque no con la misma intensidad que a los invasores. El cansancio era una constante, la muerte, una vecina cercana. La guerra psicológica era tan devastadora como la física. La propaganda soviética explotaba el sufrimiento alemán, con altavoces en las líneas del frente que ponían música melancólica y ofrecían pan y rendición. Por otro lado, los alemanes, en su arrogancia inicial, habían subestimado no solo el invierno, sino la profundidad de la resistencia y el patriotismo soviético. Habían llegado con la mentalidad de conquistadores y ahora se veían como prisioneros de una vastedad helada e implacable. El olor a humo de incendios se mezclaba con el de madera quemada y cuerpos carbonizados, un recordatorio constante de la destrucción masiva. Las decisiones de los comandantes alemanes, antes vistas como geniales, ahora parecían actos de locura. Hitler, distante en su búnker, prohibía las retiradas exigiendo sacrificios imposibles. Sus generales, atrapados entre la lealtad y la brutal realidad del frente,
asistían impotentes a la desintegración de sus ejércitos. Con cada informe de bajas, con cada petición desesperada de suministros ignorada, la trampa se cerraba un poco más. El aullido del viento en las estepas heladas no era solo el sonido de la naturaleza, era el lamento de millones de almas, la advertencia de un imperio que se deshacía bajo el gélido abrazo de un enemigo que no podía ser conquistado. Cada día, la esperanza disminuía, reemplazada por una resignación sombría y la certeza de que la retirada, cuando llegara, sería un calvario. Mientras la Wehrmacht se congelaba en sus posiciones extendidas, el enemigo, lejos de estar quebrado, preparaba su respuesta. En el gélido silencio de las estepas, bajo el manto blanco de la nieve, el Ejército Rojo orquestaba un plan de proporciones colosales. La Operación Urano, lanzada en noviembre de 1942, fue un golpe maestro. Como un relámpago azul en la oscuridad, las fuerzas soviéticas, con cientos de miles de hombres y miles de tanques, irrumpieron por los flancos, donde las líneas alemanas estaban defendidas por aliados menos equipados y más vulnerables. El sonido ensordecedor de miles de cañones explotando al unísono rasgó el aire helado, seguido por el rugido implacable de los T-34 soviéticos, que barrían el paisaje como una avalancha de acero. El impacto fue absoluto, la sorpresa, devastadora. Las defensas rumanas, húngaras e italianas, incapaces de contener el ímpetu soviético, se desmoronaron presas del pánico. El olor a pólvora quemada y tierra recién removida se mezclaba con el hedor metálico del miedo. En pocos días, los dos brazos de la pinza soviética se encontraron cerca de Kalach, al oeste de Stalingrado, cerrando el cerco sobre el seistuno ejército alemán, más de 250.000 hombres, incluyendo al general Paulus y su Estado Mayor. La trampa, antes una metáfora, ahora era una realidad brutal, un Kessel, un caldero, de hielo, hambre y muerte. Para los soldados atrapados dentro de la bolsa de Stalingrado, la noticia del cerco fue un golpe aplastante. El optimismo, ya frágil, se evaporó, reemplazado por una desesperanza paralizante. La radio, antes una fuente de propaganda triunfal, ahora solo anunciaba la inminencia de la catástrofe. El frío, que ya era un verdugo, se convirtió en un torturador. Las temperaturas caían a 40 Guinesita. El viento aullaba como 1.000.000 de fantasmas, barriendo la nieve y la escarcha sobre los cuerpos exhaustos. El olor a carne congelada, a orina y heces en los refugios improvisados, a humo de hogueras de carbón que apenas calentaban, era la esencia de su nueva realidad. Hitler, en su búnker lejano, prohibía cualquier intento de ruptura. No hay rendición, resonaba la orden, demencial y cruel. Prometió un puente aéreo que nunca se materializó. Aviones de transporte, pocos y vulnerables, intentaban romper el bloqueo soviético, trayendo esperanza y, la mayoría de las veces, solo más muertes. El sonido lejano de los motores de los Junkers Ju-52 era una breve melodía de esperanza, rápidamente ahogada por el fuego antiaéreo soviético. Los pocos suministros que llegaban eran insuficientes, raciones de hambre, munición escasa, medicamentos casi inexistentes. El hambre se volvió endémica. Los caballos, ya escasos, fueron sacrificados y devorados hasta los huesos. Perros, ratas, cualquier cosa comestible era cazada con desesperación. Soldados demacrados, con sus uniformes rotos y congelados, se arrastraban por las ruinas de Stalingrado, sus ojos hundidos y vacíos, sus voces roncas por el agotamiento y el frío. El sonido de la tos seca y los gemidos de dolor era constante. Cada día era una batalla por la supervivencia contra el frío, el hambre y el bombardeo incesante. Los contraataques alemanes para intentar romper el cerco, como la Operación Tormenta de Invierno, fueron actos de valentía desesperada, pero inútiles. Los tanques Panzer, antes invencibles, se atascaban en la nieve profunda, sus cañones fallando por el frío. Los hombres, exhaustos y hambrientos, ya no tenían la fuerza para luchar. El sonido de la artillería rusa, que ahora llovía incesantemente sobre la bolsa, era un recordatorio constante de la inevitabilidad del fin. El olor a metal retorcido y cuerpos quemados llenaba el aire. Dentro de Stalingrado,
el general Paulus se enfrentaba a un dilema infernal: obedecer a un Führer delirante o salvar la vida de sus hombres. Cada día, más soldados morían de hambre, frío o heridas no tratadas. Los hospitales de campaña, lugares de horror indescriptible, estaban repletos de moribundos, sus gritos ahogados por el viento aullante. Los oficiales, antes confiados, ahora tenían los rostros marcados por la derrota inminente. La nieve cubría los cuerpos, convirtiendo el campo de batalla en un cementerio blanco y silencioso. La resistencia soviética dentro de la ciudad, liderada por el general Zhukov, era un infierno para los alemanes. Cada casa, cada montón de escombros era una fortaleza. Los francotiradores soviéticos continuaban segando vidas. El combate cuerpo a cuerpo era brutal, desprovisto de cualquier glamour, solo la lucha desesperada por la supervivencia. El sonido de bayonetas chocando y gritos de guerra se mezclaba con el crujido del metal y la metralla. El 31 de enero de 1943, el general Paulus, ascendido a mariscal de campo por Hitler con la esperanza de que luchara hasta la muerte, se rindió. La rendición fue un acto de desesperación y un reconocimiento de la derrota total. El silencio que siguió al cese de los combates en la bolsa fue casi tan aterrador como el estruendo de la batalla. Miles de soldados alemanes, espectros hambrientos y congelados, emergieron de sus agujeros y trincheras, levantando las manos. Sus uniformes eran harapos, sus rostros máscaras de sufrimiento. El olor a podredumbre y desesperación era palpable. La imagen de miles de prisioneros alemanes marchando hacia el cautiverio soviético, bajo la mirada indiferente de la nieve, se convirtió en el símbolo de la mayor catástrofe militar alemana. La invasión que prometía gloria se había convertido en una pesadilla congelada. De los más de 250.000 hombres cercados en Stalingrado, menos de 90.000 sobrevivirían a la rendición, y de estos, solo unos 6.000 regresarían a casa, muchos años después, marcados para siempre por las heladas de Siberia y los horrores que presenciaron. Sus cuerpos se consumieron, pero sus almas cargaban cicatrices aún más profundas. La catástrofe de Stalingrado no fue solo una derrota militar, fue un shock sísmico que sacudió los cimientos del Tercer Reich, rompió el mito de la invencibilidad alemana y marcó el principio del fin. El rugido de los Panzer fue silenciado por el aullido del viento helado. La arrogancia militar de Hitler, deshecha por la resiliencia indomable de un pueblo y la brutalidad de un invierno inclemente. La invasión que condenó al Tercer Reich a la muerte, bajo el gélido abrazo del invierno soviético, es una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, el coraje inquebrantable y la resiliencia del espíritu humano. Cada ruina es un grito contra la guerra, cada tumba anónima un lamento. La sangre en la nieve es un recordatorio eterno del precio de la ambición desmedida y de la capacidad humana para soportar lo insoportable. Que esta historia nos sirva de faro, iluminando los peligros de la tiranía y la importancia de recordar. Resuena en los memoriales de hoy, en los libros de historia y en las películas que intentan capturar su horror y su lección. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.